Bueno, allá vamos. Hola, hola otra vez. Hoy vamos a estar compartiendo, gracias a todos y a todas las que se unen y comparten con nosotros otra vez un ratito. Hoy vamos a estar charlando con Kai y Ornai sobre Sirio. Por favor, a las personas que se vayan conectando, si nos pueden ir diciendo si se ve y se escucha bien. Gracias. Hola, hola. Gracias. Gracias. Ok, muy bien. Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo ¿Cómo estás? están, chicos? ¿Cómo va todo? Vamos listos. Listos, todos en sus puestos. Genial, perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles por haber aceptado la invitación y por estar aquí compartiendo con nosotros, con nosotras. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por darnos el espacio y para hablar de este tema Sí, que nos encanta. estamos felices de estar aquí. Gracias. Yo también, es un honor. Muchísimas gracias. Tenía muchas ganas de charlar con ustedes. Sí, Los sigo hasta que hace por fin, mucho tiempo. hasta que por fin. Sí. Al final se materializa, ¿eh? Y sucede. Súper. Somos Bueno, volados, muchísimas gracias. Somos muy somos muy volados. volados. Bueno, bienvenidos al club, yo también. Me tengo que poner pies de plomo para poder, pero bueno, también. Nada, los conoce todo el mundo, pero bueno, por si se quieren conocer, si hubiera alguna otra persona que no los conociera o lo viera luego, si os apetece presentaros de alguna manera. Pues, ¿cómo nos presentamos? Pues somos Kai, Yo tú soy eres Kai, Kai yo soy Kai. y yo soy Hernán. Aunque a veces ya no sabemos quién es quién. Pero pues somos Kai y Hernán y pues somos de Quantum Holoforms, que siempre nosotros describimos Quantum Holoforms como un espacio cuántico holográfico, Sí, donde pues hemos creado muchas cosas, hemos conectado, hemos descubierto pues parte de nuestro ser y pues todo eso lo compartimos en Quantum Holoforms. Quantum Holophone, sí, es nuestro espacio. Nuestro patio de juegos, como Nuestro tú patio siempre de dices. juegos. Sí, es un maravilloso espacio. Qué bueno, y Quantum Holoforms nace para compartir la información que les llega. O sea, ¿se crea para compartir la información o ya estaba antes de la información? No. No, lo creamos para compartir la información porque, pues, fue un espacio que fue, digamos, fue como evolucionando, ¿cierto? Porque ya era como que nosotros veníamos ya de participar en las redes, como en diversos grupos y foros que existían, pero como antes del Facebook, o sea, era como nosotros comenzamos, o sea, es como comenzamos a construir, como se podría decir, la base de lo que es Quantum Holoforms, años atrás en los foros de niños índigo, que eran los foros en donde antes compartíamos la información que nos llegaba, pero pues era como solo por compartirla así en los foros, era divertido porque era muy anónimo, era un espacio en donde no ponías tu foto, pero ponías tu información igual si llegaba, o sea, era como una cosa así. Y pues así fuimos, ¿cierto? Fuimos como un espacio que era un blog, que era un blog de Blogspot, donde antes todo el mundo tenía un blog en Blogspot. Sí, me acuerdo. Ahí empecé a publicar las canalizaciones que iban llegando.
y pues ya fue como, llegó un punto por ahí de un poco antes del 2010, ya como en el 2007, 2008, ya fue que las canalizaciones nos comenzó a llegar la guía de que, pues como de que las hiciéramos más públicas. Y sí, ya para compartir, compartíamos primero empezamos en los foros y luego ya comenzamos en una como plataforma que había antes, como en el 2007, 2008, había una plataforma que se llamaba Hijos del Sol, que era como, pues era una plataforma antes de Facebook, había una plataforma que se llamaba Ning, que fue como la transición de MSN a Facebook, que era como, primero fue MSN, luego fue Ning y luego ya fue Facebook. Sí. Y en Ning era como muy parecido a MSN porque eran como foros, pero a su vez eran páginas y ya tú podías crear como que tu propia página y tu página era como tu perfil y era como, pero a tu vez era página, o sea, era como, eran comunidades como muy bellas porque era como que se construían bajo la esencia de algo que digamos que era, en esa época era Hijos del Sol, que era como un grupo que hacía meditaciones cada semana, cada mes, de conexión con las rejillas. Y todos estábamos ahí como que bajo el cobijo de Hijos del Sol, pero cada quien tenía como que su propio muro en donde cada quien podía compartir lo que quisiera. Y ahí fue cuando empezamos ya más como a hacer como, digamos, como una transmisión más, ni siquiera eh, ponías tu foto, ¿no? Bueno, si querías sí, pero pues nosotros no, yo no ponía mi foto. Claro. Me gustaba que se vieran las imágenes, pero mi foto no. Y pues ya, pero es que fue ahí en ese tiempo que ya los maestros, el maestro Jesús fue el que empezó a empujarnos a que ya hiciéramos talleres, a que hiciéramos como, pues eso, Quantum Holograms, como un espacio, digamos, ya más como más propio, dedicado al 100% a la difusión de, pues, de cualquier cosa que nos llegue, lo vamos y lo compartimos ahí porque a nosotros nos fue sucediendo que a medida que fuimos conectando y fuimos abriendo nuestros canales, pues la información que nuestros guías nos comenzaron a transmitir, la comenzamos a, como a canalizar, a bajar a este plano de distintas maneras. Una es los códigos de luz, pero otra es, son imágenes, son escritos, son como, pues no sé, Quantum Holoforms a nosotros nos ha ayudado a despertar mucho como ese lado artístico, ese lado como de expresión artística de alguna manera, porque pues a medida que fuimos sosteniendo la energía de Quantum Holoforms, fuimos aprendiendo a hacer cosas, fue como que fue pasando así, Sí, por eso porque es como nuestra escuela es una escuela, para pero nosotros. sí, porque súper mágico, ¿cierto? Porque era como, o sea, como por ejemplo, las cosas que ahora hacemos, como editar videos o hacer imágenes, canalizar los códigos, todo eso, lo gráfico, todo eso que se puede ver en nuestra página web y en nuestra YouTube y todo lo hago yo, o sea, es como que yo lo hago con mis manos, pero al mismo tiempo no soy yo, porque es como muy gracioso, porque yo no sabía hacer ninguna de esas cosas, ni sabía editar en Photoshop, ni sabía escribir, o sea, era una cosa o sea, no sabía hacer, no era de que, oh, sí, toda la vida escribí libros, no, era como que cosas que no sabía cómo hacer, ellos decían, lo vas a hacer así, y cuando ya me ponía a hacerlo así, de pronto ya sabía, era como, y por eso es que yo siempre le doy crédito, es como Mamá Ballena escribió el libro, Mamá Ballena hizo el documental, mamá, porque es realmente Es como algo así, así. es algo así, o sea, es como, para nosotros eso es Quantum Holoform, ¿cierto? Como, o sea, como que nuestros guías nos empujaron a que creáramos un espacio de como de expresión, que es personal, pero que a su vez es de ellos, que ellos a través de nosotros están como expresando. Sí, o sea, se podría decir que Quantum Holoform son todas esas energías, por ejemplo, ahora
que vamos a hablar de Sirio y que pues a través de nosotros vamos a transmitir esa energía, o sea, son ellos y nosotros somos, siempre decimos como los secretarios realmente de Quantum Holoform, algo así. Sí, es así. Es muy maravilloso porque, pues sí, es como, pues nosotros somos Kai Ornai, sostenemos Quantum Holoform al 100% porque, ¿cierto? Porque, pues somos nosotros dos en lo físico, o sea, en el accionar del sostener, somos nosotros dos. Y pues ya, pues las personas que nos ayudan a organizar los talleres que pues, son súper especiales y esenciales porque son quienes nos ayudan a que se organicen los grupos y todo eso. Pero fuera de eso, pues todo es Sí. como que a nosotros nuestros guías nos enseñaron a que en el momento que ellos, porque antes Quantum Holoform no existía, antes nosotros teníamos nuestro trabajo, trabajábamos en el Seguro Social de acá de México y pues ya era una buena parte de mi vida, yo pensé que ese iba a ser como que mi vida por el resto de la vida, estar en el Seguro Social trabajando ahí. Cuando ya el Maestro Jesús dio la indicación de que diéramos los talleres, empezamos a dar los talleres y luego ya ellos fueron quienes nos como que empujaron a que pues ya dejáramos el trabajo y dedicáramos el 100% de nuestra vida a sostener Quantum Holoform. Creo que es cuando ya comenzamos a vivir así, que comenzamos a comprender que cada paso del camino, o sea, desde la primera cosa que despiertas y piensas por la mañana ya es como la energía de Quantum Holoform, o sea, que es como todo el tiempo estamos recibiendo y procesando la información que nuestros guías nos están transmitiendo, pero a su vez la estamos integrando como en nuestro plano humano a través de imágenes o pensamientos o ideas que llegan o visualizaciones y cosas así, que es como pues muy maravilloso porque ellos así nos han enseñado, es como lo esencial que nos han transmitido los cetáceos que son, pues son los principales guías que vienen de Sirio. Es esa comunicación holográfica que ellos nos han explicado que la comunicación holográfica es como, pues es la comunicación que se experimenta en todos esos otros planos más allá del otro lado del velo, que ahí es como que todo lo que está sucediendo es parte de la enseñanza y de la canalización y del mensaje y del propósito y de todo. Es como que ellos siempre nos dicen, o sea, como que estemos muy atentos a todo lo que estamos viendo con los ojos humanos en el plano humano y lo que estamos viendo con el ojo no físico en los otros planos, porque eso es lo que siempre nos enseñan, ¿cierto? Y pues así es como nosotros lo vivimos, como, pues sí, como una comunicación holográfica instantánea que ahora lo vivimos así, porque en un principio cuando comenzamos por allá del 2004, 2005, que fue cuando comenzamos realmente con Quantum Holoform fue ahí, porque fue cuando ya se nos manifestó pues esa conexión con Sirio y con Pleya desde una forma como más consciente, porque pues como raros y extraterrestres yo creo que los dos siempre nos sentimos, ¿cierto? Siempre. O sea, siempre estuvimos como de toda nuestra vida como buscando un sentido y buscando como una especie como de pertenencia, alguna cosa así. Pero era muy difícil, para mí era muy difícil como que encontrarme en el mundo porque veía el mundo y no veía a nadie que fuera como yo. Entonces yo pensaba, soy extraterrestre. Y yo siempre decía, soy extraterrestre, pero no sabía de dónde era. O sea, era como, pues, no sé que no soy de aquí, sé que no soy humano, pero quién sabe de dónde soy.
Y así empezamos, ¿cierto? Como preguntándonos eso, cuando nosotros dos nos conocimos no sabíamos nada si éramos de Sirio, si éramos de Pléyades. Fue muy raro, o sea, fue como que nosotros nos conocimos y no sé, como que en esa interacción que se dio en nosotros dos fue que fue como desarrollándose todo lo demás. Y pues la primera semilla, pues sí fueron Sirio y Pléyades, que fue ahí como pues eso fue como muy bello porque fue como encontrar la conexión con nuestro origen más, se diría como más inocente, ¿no? Como una Sí, cosa así. Sí, muy bello sí, fue muy porque bello. sí, así nos llevaron, ¿cierto? A Sirio, nos llevaron, fue como, pues Sirio fue el primer, la primer biblioteca viviente que se nos abrió, o sea, el primer lugar cósmico, la primer conexión así ya más, pues más cósmica, porque primero comenzamos a conectar ya en lo multidimensional, como que vas gradualmente abriéndote. Primero, el primer paso es como, pues el o sea, que es como que el ojo interior se va abriendo cada vez más y lo primero que ves cuando se te abre por primera vez, pues muy seguramente van a ser muertos, van a ser, porque es lo más próximo que está en el plano astral, pero ya tú vas pasando, vas como abriendo y ya lo siguiente van a ser los guías que vienen a ti, luego los guías que te llevan a las ciudades de luz y luego ya, si ya llegas a las ciudades de luz, ya de ahí ya los guías ya te van a poder llevar a otros lugares que ya pueden ser otros mundos, o sea, ya otros planetas, ya tú lo vives así como un viaje ya más cósmico. Pues sí, Sirio fue el primero, o sea, fue como la primer conexión cósmica, la primer familia cósmica con la que conectamos, incluso yo diría que con la que conectamos incluso sin ser conscientes, porque yo me estaba acordando en la mañana, desde la mañana ya me empecé a conectar con Sirio y me empecé a acordar de cómo antes de cualquier otra cosa, siempre desde niño dibujaba extraterrestres azules, los dibujaba así, pues así cabezones, con los ojos así grandes, todos azules, siempre dibujaba así seres azules. Parecidos a los grises, pero no, no son los grises, porque son azules. No confundir sirianos con No, grises, No, porque no, no no. son iguales. Son parecidos, porque pero no son son. parecidos, pero no, no son iguales. Los sirianos son azules, pues son nuestros primeros guías, ¿cierto? Fueron los primeros porque de las primeras cosas, siempre contamos eso, que la primera cosa que nos sucedió así como pues fuera de nuestro control, porque cuando se nos abrieron nuestros canales fue porque lo provocamos, era o sea, hacíamos ejercicios de visualización, tratar de visualizar algo así en tu plano interior, pues sí lo hacíamos, ¿cierto? Empezamos creándonos primero un espacio que fuera así como pues un espacio de paz, y ahí nos creábamos un laguito donde la intención de los ejercicios era, ya si lograbas crear el laguito, pues ya era un logro, ¿cierto? Sí, era como parecido a esos videojuegos donde haces tu ciudad, Ah, haces tu sí, casa. O sea, para nosotros eso fue el inicio. sí, 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 cierto. O sea, fue como en nuestras meditaciones, era como si meditábamos y a través de nuestra imaginación, porque Sí, hay mucha gente que pues tiene esa duda, ¿no? Con respecto a la imaginación. ¿No te lo estarás imaginando? Pues sí, para nosotros sí fue así, empezar imaginando, pero la imaginación fue la que nos ayudó como que la rueda empezara a dar vuelta, o sea, algo así. Y ya sí, con la eso es. imaginación sabíamos que, por ejemplo, estábamos imaginando que estábamos en una montaña, estábamos imaginando que estábamos en una cabaña, en un lago, pero o sea, sabíamos que era lo que estábamos imaginando y después sabíamos qué era lo que ya no estábamos imaginando y que de repente pasaban cosas que ya no estabas tú controlando. Y para Sí. nosotros así fue toda la primera Los cosa. primeros que llegaron así fuera del contexto de lo que la visualización se suponía que tenía que ser,
fueron los delfines. O sea, yo estaba en el laguito, tratando de visualizar el laguito lo más claro que lo pudiera visualizar, y de pronto llegan dos delfines, y cuando llegan los dos delfines, o sea, como que me quedé así como, ¿qué hacen esos delfines aquí? Y mi mente racional instantáneamente comenzó a cuestionarlos y a rechazarlos, o sea, como, no deberían de estar aquí. Pero ya después de eso me acordé que uno de los amigos de los foros, que sí tenía su canal súper abierto y visualizaba un montón de cosas, una vez me llegó a decir que la clave también se encontraba en que tú te dejaras llevar por lo que llegara, que no lo cuestionaras. Entonces ahí me acordé de eso, o sea, como que empecé a rechazar a los delfines, pero también después me acordé, no, deja que los delfines, a ver qué pasa con los delfines, déjalos ser. Y ahí ya los dejé ser, y cuando ya los dejé ser empezaron el primer mensaje que me dieron fue, para antes del 2012 tienen que haber activado su Merkaba. Y ya, me dejaron eso ahí, resonando ahí. Y luego ya se fueron. Y entonces ya después de toda esa experiencia ya vuelvo a abrir los ojos y ya googleo Merkaba. Y ya, entonces ahí pude descubrir a Drúmbalo, que Drúmbalo en aquella época era el que más hablaba de la Merkaba, era quien había traído la palabra Merkaba, así como todos lo conocían por él. Pero pues no, era súper imposible para nosotros en aquella época. Tú vivías aquí en Monterrey y yo vivía en Nuevo Laredo. Nuevo Laredo es todavía una ciudad muy pequeña, no iba, Drúmbalo nunca iba a ir a Nuevo Laredo. Y sus libros Claro. tampoco llegaban, o sea, era una cosa de que pues dije, ay, súper inaccesible esto de Drúmbalo. Y los delfines dicen que para el 2012 hay que activar la Merkaba, rayos, suena importante. O sea, fue como, ya como que tan solo ese nivel como que de alerta que me dejaron, o sea, como que para antes del 2012 tienen que haber reactivado su Merkaba, ya me generó como una especie de, quiero saber más, o sea, sí, como que quiero averiguar más. Entonces ya las siguientes veces ya no era de que echara los delfines, los empecé a llamar, porque ya era como, no, pues eso que me dijeron de la Merkaba sí es cierto y suena importante. Y como Dúmbalo es bien inaccesible, para mí en este momento ustedes, pues díganme qué hacer, cómo le hacemos para a eso de la Merkaba, para activarla, porque ustedes mismos son los que dicen que es importante. Y ya ellos fue como que dijeron, vale, sí, y empezaron a hacernos activaciones. Ellos empezaron así a hacernos primero activaciones como, pues es que lo que ellos trabajan, los delfines de Sirio con los que nosotros conectamos y trabajamos, son especialistas pues son como, es que tanto los delfines como los arturianos se podría decir que es como el equipo de mantenimiento por lo menos de las bibliotecas vivientes donde conectamos, y es el equipo de mantenimiento. Entonces ellos siempre van a llegar a ayudarte a resolver problemas del flujo de la información dentro de tus entramados. Entonces si ellos perciben que tienes como canales bloqueados y cosas así, pues van y desbloquean, limpian. Y aparte son los que hacen como todo el recableado de los entramados electromagnéticos. Entonces los ejercicios que nos hacían era para activar la Merkaba, pero pues a este estilo de ellos, o sea, como ellos pues como ellos lo saben hacer, ¿cierto? Y nos lo empezaron a hacer. O sea, no pudimos ir a Sirio sin haber activado nuestra Merkaba. Y pues bueno, el 2004 no es el 2023, en el 2004 ellos se tardaban un montón, todavía es como... Y había mucho efecto secundario en el cuerpo, o sea, para nosotros en esos años, porque era la activación de la Merkaba, nos lo empezaron a hacer con aceleraciones vibracionales. Así que de repente te ponías a meditar y parecía que estabas
como aquí le dicen el trompo, dando vueltas, 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 vueltas y te mareado, vomitando, con temperatura. Pero es como tú dices, ya esa época no es ya en el punto donde estamos ahora, ya es más fácil, ya para la gente, ya nada más solo que realmente tener la intención y abrirte a que es posible, se te abre Sí, todo fácilmente. ahora sí, en esa época fue, no, ahora sí ya es como, ahora mismo tú vas, tú nada más pides tu enraizamiento, o sea, básico y esencial es el enraizamiento, porque el enraizamiento yo siempre, que era parte de los ejercicios que ellos nos empezaron a hacer, pero no nos explicaban, lo primero que hacían era bajar como una espiral, yo veía que bajaban la espiral desde arriba y luego la metían bajo tierra, bajo los pies, pero ahí todavía no nos decían que existiera el chakra estrella del alma, la estrella de la tierra, era como, pues solo déjate hacer, ya nosotros sabemos por qué lo hacemos, pero sí lo veía así, la espiral que bajaba. Ya después con el tiempo ya nos explicaron hacer el enraizamiento y todo eso. Y eso es esencial, es como súper esencial en este momento, más que cualquier otra cosa, es el enraizamiento. Porque el enraizamiento es como que tu garantía de conexión con Gaia, esa es tu conexión personal y directa. Porque eso es como, primero para poder hacer cualquier otra conexión cósmica con cualquier otra conciencia, uno primero tiene que establecer como el enraizamiento en conexión con el corazón de la tierra y con tu propio yo superior para que pues ya tu vehículo de luz esté calibrado en la más alta frecuencia en la que tú puedas llegar a calibrar en este momento y que ninguno de tus problemas, miedos, creencias, emociones se interponga en el camino de tu conexión. Es como ese es el propósito. Por eso uno debe de todos los días conectarse con la estrella de la Tierra, hacer esa intención diaria del enraizamiento a la estrella de la Tierra, del corazón de la Tierra, y la estrella del alma en esa alineación con el yo superior. Y eso ya es esa es como tu garantía, se podría decir, de que estás ejerciendo como ese eje y ese anclaje de conexión para que tu cuerpo de luz sí se alinee con la frecuencia de Gaia. Es como, ahí ya tú conectas directo, o sea, es directo y sin intermediarios, es ir al corazón de la Tierra y la estrella del alma al yo superior, y así ya bajas a tu ser en alineación como con Gaia. Y Gaia te va a poner al tanto de lo que se está moviendo y se necesita en este momento, porque eso es como, para eso es el enraizamiento es el eje de la Mérkaba, del cuerpo de luz. Tú haces tu enraizamiento y ya pusiste tu eje, ya a partir de ahí ya tu cuerpo de luz ya está en funcionamiento, porque ya está en funcionamiento el cuerpo de luz de todos los seres. Lo único que tenemos que hacer es autocalibrarnos para poder entrar en esa alineación con Gaia y con el universo. Y eso es como que tu garantía, pero eso, pues eso nadie lo puede hacer por ti. O sea, eso no, nadie te puede enraizar, eso nadie lo puede hacer por ti, eso lo tienes que hacer tú. Y cada quien lo tiene que hacer como desde su propio centro del corazón con esa intención de hacerlo. Y ya con eso ya es garantía de que vas a lograr una alineación y vas a lograr como retener más la información que tú puedas llegar a como absorber en ese proceso de expansión, porque lo que estamos viviendo ya ahora, a diferencia de aquellos tiempos en donde nosotros empezamos a hacer estas conexiones, es que ya ahora es todo mucho más rápido. Ahora ya es como en el momento en el que uno ejerce la conexión, ya estás ahí, ya es como, ya no te tardas en llegar, que en esos tiempos sí era como la primera vez que me llevaron a Sirio, me llevaron en esa conciencia de los delfines, me absorbió un delfín y me llevó,
y la sensación que tuvo mi cuerpo, no, o sea, fue bien fuerte porque en la visión interior fue como, pues no sé, o sea, como muy poco tiempo quizá lo que transcurrió en mi visión interior, porque la primera conexión fue, el delfín me llevó como por un túnel que ellos viajan a través de los cetáceos, los delfines de Sirio, son súper especialistas su especialidad es como los viajes interplanetarios, bueno, interplanetarios, o sea, ellos abren como portales. Como en Star Wars, que hace exacto. como que agarran y lo atraen, algo así. Sí, abren el hiperespacio. hiperespacio. Abren el hiperespacio. Entonces, si ya tú lo pones lo pones en la visión humana 3D y tú piensas, Sirio está a miles de años luz. O sea, ¿qué estás diciendo? La NASA se gasta miles de millones de dólares tratando de ir aquí a la rejilla y tú estás hablando de que puedes ir a Sirio. O sea, es como que tu mente lo va a cuestionar y va a decir, no, eso es muy imposible. Pero ellos lo hacen así, es como una cosa de que... Son muy científicos. Sí, son científicos. Porque gracias a ellos nos enseña, o sea, nosotros también teníamos esas estructuras que creo que todos, o sea, si estás entrando en todo esto, entra la razón y dices, eso es imposible, pero ellos nos ayudaron mucho a entender la perspectiva del tiempo, el desdoblamiento del tiempo, a mostrarnos la comunicación holográfica, ¿verdad? Súper científicos. Y ya gracias a ellos comprendimos lo que es la conciencia, o sea, que la conciencia, pues sí, era como tu cuerpo lo hace todo el tiempo. O sea, ellos nos decían, no me puedes decir que no puedes porque todo el tiempo lo haces. Y nos ponían ejemplos. Dice, no me digas que no puedes ir a Sirio porque, por ejemplo, ahora tú estás aquí, estamos aquí. Y siempre damos ese ejemplo porque es lo que ellos nos decían. Estamos aquí, pero cada uno de ustedes puede estar prestando atención aquí, pero también hoy su mente y su cabeza y su conciencia está en otras partes. Puedo yo estar pensando que tengo que pagar el recibo del agua o la luz o cosas, o sea, y muchas más. O sea, es con esos ejemplos dice, entonces tu conciencia puede ahí, pero es posible viajar a Sirio, es como expandirte hasta allá, expandir tu conciencia hasta Sirio, y ya pues ahí ellos nos ayudaron mucho con eso. Pero ahora es súper rápido, o sea, en esos principios era como, vas por el túnel, luego ya llegas a Sirio, llegamos a Sirio, aterrizamos en Sirio, alcancé a ver, oh, qué bonito, sí, yo me acuerdo de esto, es mi casa, pero me empezó a distraer que el cuerpo físico empecé a sentir mucho calor, mucho mareo y como ganas de vomitar. Y ya eso produjo que volviera así como muy rápido porque pues algo que ellos nos están explicando es que en esa época estábamos en un proceso de preparación y de aceleración que apenas estábamos comenzando como a calibrarnos. Y ellos, el primer mensaje que dieron fue de que activáramos la Merkaba para antes del 2012. Porque ya después del 2012 las cosas sí cambiaron, que uno podría pensar que no, porque tal vez las cosas no cambiaron como antes del 2012 creíamos que iban a cambiar, que sí creíamos, pues nosotros llegamos a creer que sí íbamos a ascender, ¿te acuerdas? Hubo un momento en donde sí llegamos a creer que cuando sucediera el 2012 nos íbamos a ir como a los Sirio. mayas. Sí, como los mayas, vamos a desaparecer. Y pues no pasó. Y el Maestro Jesús, ahí alrededor del 2012, el Maestro Jesús se le pasó diciéndonos, no va a pasar nada. No va a pasar nada, no va a pasar nada. No va a pasar nada, pero entonces también nosotros nos preguntamos, y si no va a pasar nada, entonces ¿por qué los delfines nos decían que para antes del 2012 sí teníamos que tener activada la Merkaba?
Y ya fue que nos empezaron a explicar que lo que sucede es que ya en el 2012 fue el momento en donde Gaia entró completamente dentro de la banda de fotones, o sea, todo el sistema solar entró ya completamente dentro de la banda de fotones. Antes de eso estábamos en el proceso de ingreso. Cuando ya sucede el 2012, ya entramos de lleno, o sea, es lo que, por eso decían los mayas de que era el momento del amanecer galáctico, porque ese era el momento en donde ya entraríamos de lleno. Como ya entramos de lleno, cuando ya entramos de lleno a la energía de la banda de fotones, Gaia y el Sol lo que hicieron fue pues absorber mucha de esa energía de la banda de fotones, porque la banda de fotones es energía solar, pero multiplicada, es como si estuvieras dentro de los rayos de un sol gigantesco. Entonces, cada vez que los sistemas entran dentro de la banda de fotones, y Sirio, Pléyades, todos tienen también sus procesos de entrada a la banda de fotones. Cuando eso sucede, todas las matrices solares, que son todos los soles de la parte de la galaxia que está entrando a la banda de fotones, absorben toda esa luz de la banda de fotones y eso les genera como, pues como una expansión que pasa a través de todos los entramados y pasa a través de todos los seres vivos y todo lo que toca lo impulsa a que suba su vibración una octava completa de donde tú estabas, la banda de fotones gratis te envía una octava completa. Y eso es muchísimo, es un montón. Entonces eso es como que lo que nos explican ahora es que gracias a eso, que ya estamos dentro de la banda de fotones, cuando tú haces tu alineación y pides tu conexión con Sirio, por ejemplo, ya estás ahí y ya tu cuerpo ya no va a desgastarse tanto en el proceso de integrar a esa energía, que era la razón por la cual pasaba eso de que pues empezaba a dar mucho calor o empezaba a dar mareo o luego del anclaje de vuelta a tu cuerpo vomitabas. Era que antes era muy como, era un proceso un poco más difícil para el cuerpo asimilar todas esas energías de lo que es hoy. Hoy ya estamos ya en una octava de vibración en la conciencia que nos permite tener la energía de Sirio y de Pleiades súper cerca, mucho más cerca de lo que lo teníamos antes. Tan cerca está que ya es como que ya la estamos integrando y por eso es que pues ahora, o sea, cuando conectamos con Sirio, igual conectamos con Arcturus, cuando conectamos con Pleiades, igual conectamos con Antares, porque ya es como lo que nos explican es que en estos tiempos está como esa semilla cósmica que cada uno de nosotros trae dentro de su corazón, se está ya despertando por sí misma. Es como que ya no tienes que buscarlo, ahora ya es automático que sucede ese despertar. Y pues por eso es que las energías como Sirio, como Pleiades, están ahora como mucho más accesibles de lo que pudieron estar en cualquier otro momento en el planeta, ¿cierto? Todos estamos comenzando a acceder a esa información de nuestro origen cósmico. Cósmico. Sí. Claro, totalmente. Es que al subir una octava de frecuencia, ¿no? La energía ha hecho que tocara todo lo que toque, en eso que tú dices, ese viaje gratis, en el viaje gratis está incluido esa activación, ¡tum! Es automática. Ajá, y ahorita después la gente no sabe qué onda. Pero, por ejemplo, en esa activación automática, luego las personas que quieran seguir como profundizando en su viaje, ¿no? Eso que se activa, si se siguen conociendo a sí mismos, pueden llegar a sitios un poquito más o a conexiones un poquito más fuertes, ¿no? Y más profundas, Más porque eso fue, o profundas. sea, vamos a hacer como un resumen rápido para que, o sea, se den una idea de cómo, como tú dices, o sea, si tú vas conectando una cosa, te va llevando a la otra.
y vas a ir a más profundidad y eso a nosotros nos ha encantado, o sea, por eso nos encanta todo esto, seguir, es como ese cuento, ¿no? O sea, de que vas dejando las Sí, migajas las de pan, miguitas. que, o sea, tú mismo te vas dejando las migajas de pan y siempre hay como más información. O sea, nosotros empezamos, por eso estábamos muy contentos de hablar de este tema porque nos lleva a nuestros inicios. O sea, Sirio fue nuestro inicio, pero Sirio nos fue llevando a muchas más cosas. O sea, llegaron los sirianos y luego llegaron, o sea, por eso siempre decimos que dejen que las energías que les lleguen no las cuestionen, no les digan que no, o sea, ábranse para ver qué les muestran. Si ya después lo que te muestran no te, no sé, te resuena, pues lo dejas ir, pero siempre dejen que eso los vaya llevando, que les muestre la información, porque eso fue lo que nos fue pasando. Nosotros nos abrimos todo el tiempo a todo lo que nos va llegando, le damos la oportunidad que nos muestre qué es lo que nos tiene que mostrar y eso nos fue atrayendo a muchos más guías. O sea, de Sirio pasamos después a Arturus y luego a Antares, o sea, a entender lo que son las bibliotecas, o sea, cómo se comparte la información. Después de eso es como ir abriendo la fotografía, porque después eso nos fue llevando a Lemuria y Atlántida. O sea, y Lemuria y Atlántida es como parte de la herida principal de la conciencia, de lo que todos somos. O sea, por eso mucha gente le resuena Lemuria y Atlántida, porque eso es algo que está colectiva, o sea, está esa herida colectiva dentro de muchos de nosotros, o que por ahora lo recordamos. Pero nosotros nos quedamos súper sorprendidos de cómo empezamos aquí y terminamos acá y sabemos que eso no va a ser tampoco el final. O sea, mientras tú te vas más profundizando, te va a ir llevando a muchas cosas porque realmente uno como ser es infinito, o sea, hay de todo. Por eso es como, si es verdad eso que dicen, todas las respuestas están dentro de ti, pues porque todo está dentro de nosotros. Sí. Sirio es muy bello. Que, bueno, um, también tenemos que tener ese entendimiento de que hay muchas versiones de las distintas realidades, porque también eso es como lo que tenemos que entender, ¿cierto? Nosotros vemos un sirio, pero puede ser que otras personas vean otra cara de sirio, y eso es lo que tiene uno que ir como que en este proceso de la búsqueda y de la conexión con información, pues, que está a nuestra disposición, porque pues eso es, este tiempo es un tiempo de mucha información que está toda a nuestra disposición. O sea, ahí es como ir cada quien sintiendo y resonando con qué caras de Sirio, con qué caras de Pléyades, con qué caras de Orión, con qué caras de Arturus te gusta y te resuena conectar. Y ya desde esa perspectiva tú vas a encontrar a tu familia, porque no es que una versión de Sirio sea mejor o peor que otra, sino que pues son distintas perspectivas, que es como lo mismo que es como visitar otro país. Tú vas a ver cosas diferentes de ese país que tal vez yo no voy a ver y yo voy a ver otras cosas diferentes. El mismo principio aplica para todo. Entonces siempre hay que estar abiertos a escuchar la información que ofrecen las demás personas y a tratar de resonarla dentro sin rechazarse, o sea, sin que sea el rechazo el primer método como de discernimiento, porque a veces eso hacemos, que usamos el rechazo como una especie de filtro, pero no se trata de usar el rechazo como una especie de filtro, sino se trata de recibir la información y llevarla al corazón y resonarla ahí, y si no te cuadra, pues no es para ti, pero no es que no sea real.
habrá alguien más que justo sea de esa parte de Sirio y que tu descripción de Sirio va a decir, yo conozco ese lugar. Eso es como lo que uno siempre tiene que tener muy claro. El Sirio que nosotros vemos es pues de hecho está dibujado ahí. Esa es una fotografía mágica de Sirio. Ese es nuestro mundo de Sirio. A nosotros nos han mostrado que eso es lo que conocemos como Sirio, es como un pequeño sistema solar, porque desde la primera vez que los delfines nos llevaron a Sirio, nos lo mostraron así. Llegamos, no sé por qué ellos abren, el portal que abren, lo abren como desde una perspectiva, como por atrás, no llegan directo al planeta, llegan como por detrás. Y siempre lo primero que vemos es que llegamos a Sirio y lo primero que vemos es pues Sirio A, porque Sirio A pues sí es la más grande de las 3 estrellas, es Sirio A, sí es muy grandote. Y luego ya detrás de Sirio A está Sirio B, y detrás de Sirio B está Sirio C. Sirio C como que no se ve, porque es como ellos dicen que es como con Sirio A y Sirio B están como interconectados en un mismo campo gravitacional. Entonces el Sirio B es como si fuera, Sirio C es como si fuera parte de Sirio B, es una cosa así. Entonces nunca se ve, Sirio C está siempre detrás de Sirio B, pero está. Todos sabemos que está, pero pues no se ve, porque es como un tumor, una cosa así, gravitacional de Sirio B, y delante está Sirio A. Y es muy curioso porque es un sistema planetario que es muy pequeñito, y como los planetas están súper cerca del Sol, la órbita no es tan amplia como la que percibimos aquí en la Tierra, que es una órbita muy amplia, y eso nos permite pues tener día y noche, y nos permite tener estaciones y todo eso. Nuestro mundo de Sirio es como si viviéramos en Mercurio un poco más cerca. Entonces, o sea, los planetas están súper cerquitita del Sol, por lo mismo no hay no percibes ese movimiento gravitacional, porque es como, está súper cerquita. Entonces esto genera que no exista el día y la noche, siempre está así, siempre está. Tú llegas a Sirio al amanecer y está como el atardecer, llegas a Sirio al mediodía y está como el atardecer, o sea, es como aquí en los pueblos cuando es invierno, que el sol nunca baja, que siempre está así como a la misma, igual, siempre está así como al atardecer, y es como un cielo pues como pues como esos cielos del atardecer cuando se ve como rosa, medio así es el cielo de nuestro mundo de Sirio, ¿cierto? Muy bello. Que ese es el mundo de donde vienen, ahí hay delfines, los principales habitantes de ese mundo son los delfines, ellos son como los guardianes originales. Es un lugar superpoblado por otras familias cósmicas, porque cuando ocurrió la gran guerra de Diria, todos esos planetas, bueno, no todos, pero sí muchos de los planetas que explotaron, que se quedaron sin planeta, pues se fueron a Sirio Refugiados. de refugiados. Entonces hay otras familias cósmicas que habitan ahí, pero que no son, que ya son originarias porque pues ya no tienen planeta, pero que no son originarias porque llegaron después. Los que están ahí desde el inicio pues son los delfines. Entonces ellos son los guardianes de ese mundo de Sirio. Pero de igual manera sí hay otras familias. Una de las familias que están ahí son unos liranos que pues, son muy parecidos a los sirianos, son como, pues son iguales, la única diferencia es que unos son de Lira y los otros son de Sirio. Los de Sirio son azules
y los de Lira son como violetas, pero pues son iguales, son la peculiaridad que tienen los sirianos originarios de Sirio, es que tienen como esa doble forma física, porque pueden ser delfines en el agua, y cuando salen del agua ya son seres. Entonces se meten al agua y se hacen delfines, salen del agua y son esos azules, son sirianos, los sirianos así, azules. Sí. Ellos son los sirianos originarios nativos de Sirio, nacidos y creados en Sirio, sí señor, y nunca se han movido de ahí. Ellos son como que los originales, pero como existía ese otro mundo en Lira que era muy similar, pues en Lira también estaban esos otros delfines, pero esos son violetas, esa es la diferencia que tienen, que son parecidos, pero de otra especie. Que igual sí los cetáceos liranos son más delgados, la cabeza la tienen como que más alargada hacia arriba, es como... Son como quenatones. Sí, quenatones. Exacto, como Akenatón, sí. Pero ellos no son de Sirio, vienen de Lira. Pero pues, y luego en Sirio también, en nuestro mundo también hay otra familia cósmica que es como... Híbridos. Los híbridos. Nosotros somos híbridos. Somos híbridos. Son los que son ya como esos seres que están ahí, que son sirio-pleiadianos. Nosotros somos sirio-pleiadianos. Sí, sí, porque, pues no sé, a las familias cósmicas les gusta mezclarse. Es básicamente eso, porque son bibliotecarios. Entonces, la forma en la que las familias cósmicas de las bibliotecas vivientes aprenden es viviendo. Y pues es como, pues sí, los sirio-pleiadianos son como un experimento evolutivo que hicieron los sirianos azules con las pleiadianas rubias, que es básicamente eso se volvió a repetir en Lemuria y Atlántida con las sacerdotisas de la Hermandad de la Rosa y los hombres delfín. Son lo mismo, los hombres delfín son los sirianos y pues las sacerdotisas son las pleiadianas. ¿Les gusta hacer esa? Pues sí, se aportan, son como puestos complementarios, se podría decir, porque tanto Sirio como Arturus son realidades holográficas y sus habitantes son seres cósmicos que tienden más como a encarnar la energía masculina. Entonces Sirio es como mucho la estructura de la geometría, de la información. Los sirianos son parecidos a los arturianos en el sentido de que no manejan mucho las emociones, o sea, no hay como que tanto esa conexión emocional, ¿cierto? Mientras que las pleiadianas son pura emoción, que eso es lo que... Puro baile, sí. Amor, todo. Flores, rosas. Y pues se enamoran, son dos familias cósmicas que dicen, ah, qué chulas las pleiadianas. Y las pleiadianas dicen, ah, qué inteligentes los sirianos. Y si nos unimos, pues unámonos. Y se unen y salimos los siriopleiadianos, que somos ya como una especie híbrida que contiene un poquito de los dos. Sí, es muy bello porque pues los siriopleiadianos son como de las familias galácticas que existen. Los siriopleiadianos son de las familias más jóvenes. Y una de las cualidades que tienen los siriopleiadianos es que parte de su nacimiento como familia cósmica tiene que ver con el venir a la Tierra. Es una familia cósmica que los sirianos y los pleiadianos crean en Sirio y Pléyade
pero la crean con el propósito de que esos sirio-pleiadianos vinieran a vivir la experiencia de encarnarse en la Tierra. Entonces, todos los sirio-pleiadianos estamos Aquí aquí, estamos. aquí estamos, Claro. aprendiendo en la Tierra aunque no querramos. Aunque nos cueste. Aunque nos cueste y nos duele, queramos volver a Sirio, o a Pleiades, o a donde sea, pero que no sea aquí. O a Stereo Pleiades, pero que no sea aquí. Sí. Pero Sí, mientras están aquí, van disfrutando un poco la sí, experiencia de estar porque aquí, pues, ¿no? También al mismo tiempo. Ahí se ha cortado. Sí, claro, que al final es que para eso fueron creados, o sea, para eso fuimos creados porque somos la especie que pues tiene la llave, o sea, porque al final sí tienes que encontrar ese disfrute de estar aquí para poder bajar lo que tú traes de allá. sí, sí, así es. Es muy bello. Es muy bello todo eso porque pues es lo que nos han estado explicando en los últimos 2 años más o menos, ¿verdad? Que nos empezó tanto la abuelita, mamá ballena, todos nuestros guías coinciden en que como que este es el mejor momento para Sí, ya. vivir todas esas experiencias. Por fin. Sí. Por fin, porque, por ejemplo, por eso mucho se hablaba de que de Sirio y Pléyades que eran como esos hermanos mayores, pero es como eso ya lo integramos, ya nos transformamos también en esos hermanos mayores y gracias a esos hermanos, a transformarnos en eso, ya dimos el salto a otra octava, que ya estamos por eso tratando de conectar que sí con Arturus, que sí con Antares, con cosas ya muy acá, porque ya, o sea, ya se abrió. Al final, pues todos los que vinimos aquí con ese compromiso, yo siempre digo que es el momento de felicitarnos porque pues lo logramos de alguna manera porque ya se está abriendo mucho más a la diversidad y se está abriendo mucho más la información, pero eso no se pudo haber hecho sino pues por el resistir, Sí, el resistir estar aquí sí, y eso. sí, por la actualización que sí estamos permitiendo, porque eso está pasando, o sea, es como que nos lo muestran así, que estamos en una posibilidad de acceder a mucha más información, pues es que es de nosotros mismos al final, a lo que estamos accediendo, porque si llegas a Sirio es porque eres de Sirio, si llegas a Pléyades es porque eres de Pléyades, que es como eso lo que hay que entender. Sí es importante cuestionarnos o por lo menos discernir la información que nos llega, discernirla y pasarla por ese filtro quizás de preguntarte, ¿me lo estoy imaginando o no? Pero luego de eso recordar que en realidad no, nada te lo estás imaginando desde dentro de ti, es porque eso existe en algún punto del universo. Y entender eso en todos los sentidos, tanto en las visiones positivas y constructivas que podamos recibir, como las negativas, porque luego también puede ser que por eso uno cierra su visión interior, porque te cansas de estar viendo predicciones de desastres y de cosas negativas que pueden llegar a suceder. Hay que recordar que cuando se trata como de futuros potenciales y de predicciones del futuro, nada es real hasta que tú lo concretas. Entonces, incluso si llegas a tener percepciones de futuros desastres o enfermedades o cosas, es comprender en el momento en el que estás teniendo esa visión que es solo un potencial y descartarlo en ese momento. O sea, como no engancharse con el temor, con la ansiedad, con el miedo, sino decir en ese momento, esto es solo un potencial, yo elijo otra cosa. Y ya de esa forma empezarás a hacer uso de tus canales que por sí mismos se están abriendo, porque
antes era como opcional abrirlos o no. Esa es la diferencia de los tiempos de antes, del 2012 ahora, es que antes era el abrir los canales una opción, ahora ya no es una opción, ahora ya se te están abriendo. Y mientras más te resistas a que se te abran, pues más doloroso el proceso va a ser, porque cuando uno empieza a resistirse a la apertura de los canales es cuando más síntomas físicos uno tiene. Dolores de cabeza, dolores de ojos, cansancio, Dolor de las dolor de articulaciones. las articulaciones, pero porque tus propias dudas son las que están ahí. O sea, la información te está bajando, pero tú la estás frenando con esas dudas. Al final las dudas se convierten como en construcciones y pues ya después ya se vuelven dolores y pues ya es como saber usar los poderes que tenemos. Solo es cuestión de eso. No se trata de decir que no los tienes, porque a veces también eso hacemos, ¿cierto? A veces negamos que tenemos las capacidades solo para no hacer uso de ellas. Porque dices tú, si mientras más digo que no las tengo, menos uso de ellas voy a hacer, pero de igual manera estás haciendo uso de ellas. Y por eso es como que esa contradicción de esa lucha con uno mismo de ¿será cierto o no será cierto? O el miedo que pueda dar que veas algo negativo y pienses es algo que va a pasar. Saber que si es algo que tiene que ver con el futuro, tú decides, tú en ese momento puedes cancelar esa premonición y al cancelarlo ya estás eligiendo otro camino y eso es lo único que uno tiene que hacer, como pues saber que tus canales se te están abriendo, así que en el momento en el que tú quieres y ya tú te alineas y te sintonizas y comienzas a hacer uso de tus canales Y lo compartes. Sí. Porque eso también es como muy importante compartirlo, porque compartirlo ayuda a que los demás recuerden. Sí. Eso es como, pues no negarse a uno mismo eso, o sea, como no negarte a ti la posibilidad de descubrir más de ti, porque al final eso es como si tú sientes ese llamado de sí, ¿de qué seres? De Sirio, de Pléyades o de cualquier lugar, ya en el mismo momento en el que ese lugar te está llamando, es porque una parte de ti está ahí haciendo el llamado. Entonces ya solo eso tener, o sea, el simple hecho de que tú ya tengas la curiosidad de dónde soy, seré de Sirio, seré de Pléyades, ya ahí ya estás conectando con ellos, ya es como la primera parte de la comunicación ya se ha establecido tan solo en el pensamiento de seré, no seré, será, no será, ya eso es, o sea, es como si ya estuvieras de alguna manera una parte de ti, tu antena ya está como que captando la información. Sí, no es tan complicado conectar con esos otros mundos. Lo que es complicado es como pues como todo ese proceso de barreras mentales que uno se puede poner, porque las barreras mentales que uno se pone son como las aduanas, ¿cierto? O sea, es como que tú, o sea, uno mismo se pone, uno mismo es no, bueno, sí, Metatron es igual, al final es Metatron quien te va a llevar a que conectes con esos otros mundos. Eso es como, pues sí, Metatron es quien, al final la aduana cósmica es Metatron, pero funciona en base a la resonancia. Entonces ya es como en el momento en el que tú te alineas bajo la resonancia de tu anclaje, estableciendo tu enraizamiento y conectando desde tu corazón, pidiendo esa conexión con Sirio, o con Pleiades o con cualquier lugar que tú quieras conectar, ya da por hecho que solo al establecer esa intención una parte de ti ya está ahí. El resto ya dependerá pues, de todo ese proceso de asimilación o de aceptación de la información que uno pueda llegar a tener. Pero de que las puertas ya están abiertas, ¿cierto?
ya está todo súper abierto. Yo creo que por eso es que pues hemos iniciado este año hablando mucho de los cósmicos, ¿cierto? Sí, que Arturianos, los sirianos, sirianos. cetáceos, porque ya es el momento de ir ahí, ¿sí? ¿Cierto, no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que también la otra polaridad hace mucho su trabajo con la frecuencia del miedo y juegan mucho con el miedo de que la gente cuando se va a conectar con algo y recibe cierta información, la filtra a través del miedo y tienen miedo a continuar y se frenan ahí, o eso, ese primer a lo mejor holograma o imagen o pensamiento o situación, pues también las películas minan mucho la cabeza. Entonces, si uno está viendo películas con un cierto sentido todo el rato, eso está dando vueltas todo el tiempo. Y cuando intento conectar hay muchos filtros que cruzar. Hay mucha cosa que hay que quitar, Sí, incluso pensamientos, o sea, porque en todo ese proceso, la cuestión de la meditada, pues para nosotros por eso fue muy importante la imaginación, porque en la imaginación tú tienes control, por lo menos a qué es lo que te quieres sincronizar. sí, Ya después, ya una vez que ya tú, por ejemplo, eso que, bueno, quiero visualizarme en un bosque, algo que a mí me guste, algo que a mí me genere paz, algo que a mí me sintonice. Ya una vez sintonizado y estando ahí, pues ahora sí te sueltas y ahora sí que venga, pero si tienes que sintonizarte, pues sintonizar tu antena. sí, el enraizamiento por eso es tan importante, porque ya después del 2012, ya más que eso de tener activada la Merkaba, ya el mensaje ya cambió a hay que estar haciendo enraizamiento constante, 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 porque ya es, en este tiempo ya pues ellos nos lo explican que el cuerpo de luz de todos los humanos ya está activo, o sea, la Merkaba de todos los seres humanos ya está activa, la usen o no, ya está ahí, ya no es algo que se tenga que restaurar ni que se tenga que activar. Entonces, como ya está activa, ya solo tienes que hacer tu enraizamiento, porque tu enraizamiento lo que va a generar es que tu Merkaba se alinee con la frecuencia de la Tierra y la Tierra te va a llevar a alinearte con la frecuencia del Sol, con la frecuencia de la galaxia. Es como básico, conectas con el corazón de la Tierra te conecta con el Sol, con nuestro Sol, con el Sol central de la galaxia. Ya lo demás va a ser mucho más fácil, porque ya te fuiste, o sea, Gallita ya te alineó al corazón de la galaxia, ya ella es con cualquier sencillo, pero eso va a depender pues de esa alineación con Gallita, porque ella te calibra, es como tan sencillo como eso, ella te calibra, ella te ajusta, es como una calibración diaria del campo electromagnético que se genera cuando haces tu enraizamiento. Y ya eso va a permitir que todo lo demás, pues, fluya en mayor armonía. A nosotros así nos pasa, ¿verdad? Que luego decimos, ay, me duele la cabeza. Y la primera pregunta que hacemos, ¿ya te enraizaste? Porque a veces se nos olvida. O sea, hasta nosotros mismos hay días que Se nos se olvida. nos olvida. Pero antes de cualquier cosa, antes de cualquier ejercicio, antes de cualquier sanación, antes de cualquier conexión, hay que hacer el enraizamiento. Para que fluya mejor. ¿Y Sí. cómo se enraizarían? Me imagino que cada persona lo hace a su manera o hay una forma específica. Nosotros sí tenemos como un ejercicio que es el enraizamiento. Tenemos ahí en el canal, nuestro canal de YouTube. Pero hay muchas, me imagino que hay muchas maneras diferentes también de enraizarte. Hay gente que camina descalzo, o sea, o tan solo hacer esa intención de conectarte con la tierra, o sea, nosotros nos enraizamos con nuestra técnica, que nuestra técnica pues es, a nosotros nos lo enseñaron de la manera como más simple. Es como entender que vamos a activar nuestro cuerpo de luz, es como subirte a un vehículo.
O sea, por ejemplo, el vehículo no se mueve sin una fuente de energía. Y los cetáceos nos dijeron, tu fuente de energía va a ser el amor y el corazón. Así que es como, primero nosotros nos centramos ahí en el abriendo el diafragma, pero abriendo la conexión, pues porque eso te va a ayudar a expandirte y eso te va a llevar mucho más lejos. El amor es como el combustible. Y ya, o sea, ya nosotros ubicados en el corazón, a nosotros nos llaman mucho conectarnos con el chakra estrella de la tierra, que es nuestra conexión con la tierra, y con nuestro chakra estrella del alma, que es ya lo que te conecta con tu yo superior, que tu yo superior es el que tiene pues todo a la disposición. Así que es esa, o sea, es esa conexión, corazón, chakra estrella de la tierra, chakra estrella del alma, y a volar. Sí. Pero ahí nosotros tenemos en YouTube una pequeña meditación para profundizar con el enraizamiento. Sí. ¿Y se aconseja alguna hora del día o en cualquier momento? Pues al iniciar tu día siempre, y nosotros por eso lo recomendamos, siempre al iniciar el día, que sea también rápido, o sea, mientras más lo hagas cada vez también va a ser más rápido. Mientras si despiertas, pues a ver, ya desperté, a ver qué toca el día de hoy. El enraizamiento te ayuda a eso, porque el enraizamiento es como tú decías, si te despiertas con la intención y te enraizas, pues es como si toda tu realidad se acomodara para darte esas pautas y tú las vas a poder interpretar mejor porque estás alineado, estás conectado. Pero también, por ejemplo, siempre decimos, si son terapeutas, antes de abrir el espacio, estás abriendo tu espacio, vas a abrir el espacio de alguien más, enraízate, porque muchas veces en las terapias, pues te llevas a la persona, te vas tú, te vas la persona, se va a otro lado, y pues mientras más anclado, más vas a poder sostenerte a ti, sostener al otro, y la información va a fluir mejor. Eh, pues es que recomendamos el enraizamiento para Sí, todo. para todo. Cuando hay, por ejemplo, Llamaradas solares. O sea, hay gente que es muy, ¿cómo se dice? Sensible a las llamaradas solares. Las llamaradas solares pues son una descarga de información, o sea, es energía atómica, la energía del sol no es fuego, es energía atómica, y vemos cómo toda esa energía entra por los polos tal cual es al final lo que estamos haciendo, recogen toda esa energía, la distribuyen a través del campo electromagnético de la Tierra, pues para que no haga cortocircuito la Tierra. Y sensibles a las llamaradas, enraizarse todo el día, yo creo. Estar ahí, o sea, y enraizarse también, algo que nosotros hemos notado es que para esos que somos volados, que nos gusta estar pensando en otros lados, a veces nos olvidamos que estamos en nuestro cuerpo o no nos gusta estar en nuestro cuerpo. Y el enraizamiento pues nos ayuda a sentir el cuerpo también, porque a veces hay emociones o cosas que se van acumulando ahí, y en el enraizamiento a veces se van a despertar algunos dolores, pero es tu cuerpo diciendo, oye, aquí hay algo, ve, échate un clavado por ahí para que hagas el desalojo de energía porque está entrando más. Sí, así es. Sí. Totalmente, qué bueno, claro, porque no sé, las articulaciones o los nadis o los centros energéticos que se pueden estar obstruidos, ¿no? Cuando entra la información no puede entrar porque hay cosas obstruyendo. Y si limpiamos, permitimos que el circuito empiece a fluir otra vez. Exacto, el enraizamiento es eso, o sea, tener esos conexión a tus dos polos y que fluya, y que la energía empiece a fluir. Tú suelta como las plantas. Imagínate si la planta no le echas tu agua, pero no la drena, pues se va a hinchar. La tierra es ese punto de drenaje, y drena, deja ir,
porque también a veces también nos hacemos adictos al dolor, a las emociones y no las dejamos ahí porque es mi sufrimiento, es mi abuso, es mi, no sé, algo, y ahí a través dejamos ir y dejamos entrar por acá, o sea, dejamos entrar y dejamos salir y así, pues la cascada de agua comienza a fluir Sí. correctamente. Y se ordena todo. Y se ordena todo. Aprender a soltar, ¿no? Esas cosas que no permiten que entre lo nuevo, aprender a vaciarnos. Exacto. Sí. Importante. O sea que conectarse a Gaia, enraizarse y conectarse a Gaia es automáticamente conectarse a la galaxia, porque es Claro, conectarse a los soles. claro, Esto imagínate, conexión a los soles. eso fue lo que y nosotros nos pasó, o sea, no nos queríamos conectar a la Tierra porque creíamos que conectarnos a la Tierra nos iba a quitar esa conexión con lo galáctico. Pero cuando los cetáceos nos dijeron que no, al contrario, mientras más se enraiza, es como los árboles, más se pueden expandir, pues es mucho mejor. O sea, si te conectas a la Tierra, pues puedes ir mucho más lejos. Sí, y sin tantos síntomas físicos, que eso es lo más bello. O incluso te va a ser más posible, como se podría decir, vivir la conexión de una forma más consciente, porque a veces también puede llegar a suceder que haces esa alineación, conectas con la estrella de la Tierra, la estrella del alma, y no sé, te vas a Sirio, te vas a Pléyades, te vas a Arturus, logras expandirte, pero no logras como que vivirlo de una forma tan consciente, sino que quizá te duermes, porque a veces también eso pasa, que en la expansión puede ser que tu cuerpo no lo logre procesar, te duermes. Te desconectes mejor. Y el enraizamiento sí te ayuda a que estés más consciente. Los arturianos nos lo explican que la razón por la cual la expansión de la conciencia o la conexión con otros planos da sueño es porque la glándula pineal, en el proceso de la expansión, pues la glándula pineal empieza a trabajar y es la glándula pineal la que produce la melatonina. Entonces, mientras más se activa tu glándula pineal, pues puede ser que sí tengas una descarga de melatonina y en lugar de tener una gran visión, tengas una gran siesta. Un gran sueño. Claro. Pero igual, o sea, también no frustrarse por eso, sino saber que incluso durmiendo también es como otra forma de, pues, de expandirte y de procesar. Sí, eso es. Sí, que la información llega igual, a lo mejor, porque imagínate que no te duermes, no se duerme el cuerpo y estás en la meditación o en el viaje, pero lo puedes vivir de forma inconsciente también, ¿no? ¿O no? ¿O lo traes consciente siempre? No, lo puedes trabajar inconsciente. Puede Es ser que inconsciente. lo que siempre nos han dicho es que, por ejemplo, te duermes y puede que se quede en el inconsciente, pero porque tú todavía no estás como listo para entender la información, pero la información no se va, se queda ahí palpitando, esperando hasta que tú hagas ese proceso de alinearte esa energía y luego de repente, ay, ya te cae el 20. 2 años o 3 Muy años bien. después, porque a veces pasa eso, que tus guías llegan y te dicen algo, una información, y en ese momento no lo entiendes, pero 5 años después, ya entendí lo que me dijeron ese. El famoso me cayó la ficha, ¿no? Exacto. Y eso también está Por bien. fin. Es parte de, ¿verdad? Era de que no lo entendiste en ese momento, sino que este era el momento para entenderlo. Está llegando y lo que sea que estás viviendo, para algo es. Ahí se cortó. Sí. Hola, chicos. Ahí está. Ahora, ahí están, sí. Bien, bien, bien. Lo último que dijeron no lo pude escuchar porque Sí, dijimos lo de las fichas, o sea que tener la confianza de que pues no se desperdicia nada. Sí. Eso, como que no se desperdicia nada, todo tiene su razón. Sí, incluso si te duermes, pues puede ser que el mensaje que te dieron durmiendo lo entiendas 2 años o 3 años después.
pero Sí, no es total. que no la hayas entendido en ese momento, sino que este es el momento para entenderlo. Ujú. Sí. Es que en eso es muy importante también, como que es que la forma que tenemos aquí en la Tierra como de entender el tiempo nos cuesta. Entonces el tiempo real es cuando es. Nosotros lo asociamos con tiempo, minutos, horas o cosas así. Y si no llega cuando supuestamente mentalmente creemos que tiene que llegar, nos frustramos o nos pasan cosas. Claro. Y luego nos frustramos, No, pero no. pero no. Ay, no sé, se cortó eso último, perdón, es que ahora va medio así. Sí, está ahí la conexión. Está Dicen como por si aquí que de... Mercurio retrógrado, pero no lo sé. Sí. Ay, no, poco hay Mercurio Pues yo retrógrado. creo. Rayos. Aquí disponen entender el ritmo propio. O sea, hay 7 preguntas, les gustaría, no sé si vamos bien de tiempo, les gustaría contestarlas. Sí, pues vamos unas preguntas y ya vamos. Chef, ¿Está bien? Vale, perfecto. Vamos aquí. nos vamos a la cantina. Como dicen, hasta el 18. Rayos. Pues hay que tomar nota de que va a haber Mercurio retrógrado. Bueno, mira, la primera creo que ya la contestaron, pero ¿y se pueden dar ejemplos de ejercicios para activar el Merkaba que les dieron? Pero habías dicho que ya estaban, ¿no? Lo uses o no, que ya estaban activados. Sí, Sí. el cuerpo ya está, ya nada más lo que hay que hacer es expandirlo. Es como nosotros pues les damos nuestros ejemplos de cómo nosotros lo hicimos. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho porque yo era muy racional. Soy mucho de sentir, pero también muy racional. A mí la imaginación me ayudó mucho. Y también a nuestros inicios, por ejemplo, calle es como de ver así en 4K y todo así, ve. Pero yo era más como de sentir. O sea, no veía, pero sentía y al sentir entendía y mi sentir como de alguna manera le daba, o sea, yo podía ver sintiendo algo así. Y a mí, por ejemplo, me fue ayudando mucho ir haciendo esas conexiones y lo digo porque puede pasar, que es que no veo nada, es que no escucho nada. Es como presten mucho, parte de la activación de la Merkaba también te va a activar sentidos y tal vez no, los 5 sentidos, pero puede ser otros sentidos que no existan. Y ya esos sentidos que no existen, tú los tienes que acoplar a los que ya existen. Por ejemplo, en ese caso, en mi caso, por ejemplo, yo no veía, pero sí sentía, pues pintaba o dibujaba lo que yo sentía, aunque no tuviera, pues, no sé, decía, me dije, eso a mí me dijeron, dibuja lo que sientes. Y se me hacía muy raro porque dije, pues, ¿cómo voy a dibujar lo que siento? Y dibujaba y pues me salía ya ahí algo o entendía. Es como también una manera de... O sea, ustedes van a ir practicando y tan solo la práctica ya es una activación de la Merkaba. La Merkaba siempre se va a estar trabajando, siempre se va a estar activando con nuestras conexiones. Cada que a ti, por ejemplo, puede ser que ahorita que estamos en esta conversación, si algo de la información que te compartimos está resonando, se está activando tu Merkaba. Si tú ves una película y en una película entiendes algo, también se está activando la Merkaba. O sea, ese proceso de la activación de la Merkaba siempre está constantemente. Se podría decir que la activación de la Merkaba es como viaja la información, de dónde la La traemos, ¿o no? conciencia, la activación de nuestra conciencia, la conciencia es con la que viajamos. Claro, muy Uh-huh. bien. Qué bueno, me encanta. Bueno, no los quiero entretener más porque ya creo que es un montón de tiempo. Muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Me encantó. La No, información ha muchas sido gracias. espectacular y muy clara y la gente está súper contenta. Se nota todo en el ambiente y es súper. Muchísimas gracias. No, muchas gracias. Falta, y nos Gracias. falta porque sí hay mucha información, pero ya en otra ocasión hablaremos más. Y genial. Yo si quieres les vuelvo a escribir y más adelante si quieren hacemos otro y seguimos compartiendo, que es súper. Bueno, muchas Sí. gracias. Muchas gracias a todos por estar Gracias a aquí. quienes estuvieron A los que nos van a conectando. ver después también. También, Muchas muchas gracias. gracias.
Un besito. Gracias a ti por el Mil espacio. gracias, mil gracias. Que vaya todo muy bien. Adiós, gracias. Gracias. Adiós.